bienvenidos todos a Pulso Ciudadano una semana más. Como siempre os digo, a todos aquellos que también nos seguís por redes sociales ahora mismo en directo, muchísimas gracias por estar ahí, por conectar con nosotros y bueno, siempre nos hace mucha ilusión tener un me gusta, compartir con familiares y amigos o incluso que nos dejéis algún tipo de comentario. Esta semana nos vuelve a acompañar Isabel Pérez Ortiz, concejala del Ayuntamiento de Marbella y la delegada antes de la moción de censura de urbanismo. Un poco pues para pulir esas cuestiones que nos dejamos la semana pasada en el tintero, un poco aclarar el tema de las lindes que empezamos la semana pasada. Muchísimas gracias por estar otra semana más, como ha dicho señora Pérez. Bienvenida. Gracias a vosotros, un placer. Pues vamos a ver, no sé si ir un poquito al grano, aunque al principio siempre me gusta que nuestros invitados nos aclaren un poco el tema y creo que no hay mejor momento para preguntarle. ¿Puede hacernos un resumen de la situación actual? ¿Es posible? Bueno, nos encontramos trabajando y poniendo en legislación actual el Plan General del 1986. Yo entiendo que los que nos escuchan y en realidad todos los ciudadanos de Marbella están muy acostumbrados a escuchar sobre temas de urbanismo porque es verdad que llevamos tratando sobre problemas urbanísticos y sobre situaciones urbanísticas en nuestra ciudad desde hace mucho tiempo. Pero por recordar, pues el plan general con el que estamos trabajando se remonta al año 86. Es verdad que tuvimos un plan general posterior, que fue el plan general del 2010, pero fue declarado nulo por el Tribunal Supremo a los 5 años de su vigencia, con lo cual nos encontramos y nos tocó a nuestro equipo de gobierno, a los meses de estar en el gobierno, retomar otra vez la vuelta al pasado, la vuelta al 86. Y después de consensuarlo, de hablarlo con los sectores, de tener reuniones con la Junta de Andalucía, con los distintos implicados en el proceso urbanístico, pues llegamos a la conclusión de que el mejor camino para llevar una normalidad urbanística en la ciudad era adaptar el Plan General del 86 a la legislación andaluza urbanística, que es la LOUA, por eso es esa adaptación a la LOUA. Y previo a esa adaptación a la LOUA teníamos que hacer un texto refundido del Plan General del 86. El texto refundido no es más que el Plan General del 86 con todas las aportaciones que se hizo en su momento, con alegaciones que se presentaron, modificaciones y todo lo que había afectado a ese Plan General del 86, todo metido en un documento para que fuera más fácil de trabajo, más ágil y a la vez trabajando ese texto refundido que se pudiera colgar en la página web, en la plataforma Sigma. Recordemos, lo repetimos una vez, el Plan General del 86 es un plan general que está en papel, no lo teníamos digitalizado, nos habíamos acostumbrado a trabajar con el 2010, que se podía trabajar de manera cómoda en la pantalla, en los ordenadores, en la plataforma Sigma, y la vuelta atrás la verdad es que fue complicado en el sentido ya no solo de tramitaciones, sino en el sentido de manejo digital, porque muchos de los límites de los polígonos estaban solapados unos con otros cuando te ponías a pasarlo a digital. Ha sido un trabajo laborioso, un trabajo intenso para en los 2 años de gobierno tener digitalizado estructuralmente todo el plan general, tenerlo digitalizado casi en su totalidad de manera pormenorizada. Eso es un trabajo que siempre le pedimos al equipo de gobierno que por favor lo cuelgue también en la página web y en el Sigma, porque es un trabajo que se estuvo haciendo de manera concienzuda de tratar de digitalizar todo el plano de calificaciones, los usos de nuestro plan general, que eso falta porque esté colgado todavía en la página web. Todo ese trabajo se estuvo haciendo hasta que se llegó a la aprobación del texto refundido y al comienzo se trabajó toda la adaptación y ese documento final que se tenía de adaptación había que pasarlo por pleno. Ese documento inicial se pasó por pleno y se dejó mandado a exposición pública por Pepe Bernal, por el anterior alcalde, en nuestra etapa de gobierno. Ese fue el trabajo, junto con más trabajo urbanístico, por supuesto, de ese inicio de la modificación de las normas y el trabajo constante que tiene una delegación que tiene gran trabajo y que el personal que allí trabaja no para y es verdad que a veces está sobrepasado porque siempre lo repito, el urbanismo y la delegación de urbanismo es una delegación que trabaja para sacar los temas adelante y también trabaja para cubrir
o para informar a otras delegaciones de si hay cualificación de uso para hacer temas y demás. Es una delegación con un campo bastante amplio. ¿Qué ocurre cuando viene la moción de censura y dejamos de estar en el gobierno? Pues el nuevo equipo de gobierno vuelve a hacer un texto refundido. Dice que el nuestro le tienen que hacer correcciones y en vez de hacer una corrección de errores, como parece que van a hacer ahora, pues lo que hacen es dejan sin efecto el que se aprobó en nuestra época y aprueban uno nuevo. Un texto refundido. Sin embargo, corríjame si me equivoco, parece que ese nuevo texto era prácticamente igual, sí, salvo los errores que se le algunas pequeñas palabras. Se le introdujeron una serie de errores y lo que hicieron fue desechar el nuestro y hacer ese trabajo como suyo. Y de hecho nos lo han repetido en muchas ocasiones, que el texto refundido lo aprobaron ellos. En honor a la verdad, es verdad que quitaron el nuestro, pero utilizaron el trabajo para aprobarlo ellos. Pero bueno, lo que llegamos a la conclusión de que ese texto refundido en la actualidad es nuestro plan vigente. Ese es nuestro plan general vigente, el texto refundido. El texto refundido es el que se manejaba anteriormente de su aprobación, puesto que para informar tú necesitas trabajar con el Plan General del 86 y con todas esas alegaciones y modificaciones que ha venido después. Pero una vez refundido el texto, nuestro texto vigente de Plan General es el texto refundido, aprobado en noviembre del 2017 y publicado en abril del 2018. Texto vigente, el texto refundido. Y ese texto refundido marca los límites del municipio en base, no puede ser de otra forma, al Plan General del 86, puesto que un refundido lo único que hace es aunar toda la documentación. Y en ese texto refundido, el Cerro del Colorado y la urbanización que siempre ha estado en entredicho, la Vega del Colorado, Vega del Jaque, estaba en término municipal de Marbella. Recordemos que el texto refundido, al igual que el Plan General del 86, toda esa zona la clasifica como suelo no urbanizable. Posteriormente, una vez aprobado ese texto refundido, que da pie a que podamos incorporarlo a la adaptación a la LOGUA, nosotros esperábamos que se aprobara definitivamente la adaptación a la LOGUA. Y eso se lleva al pleno, que será el próximo viernes. ¿Qué ocurre? Pues que cuando vemos el orden del día, vemos que previa a la adaptación definitiva de la LOGUA, hay una corrección de errores de ese texto refundido del que hemos estado comentando, vigente. Texto refundido vigente y hay una corrección de errores. Entendemos que han aparecido ciertos errores se entiende a errores de carácter tipográfico, que se han equivocado en letras o que hay números que no cuadran, errores que no dejen ningún camino a la interpretación. Pero ahí nos encontramos que en base a una corrección de errores, pues quieren cambiar la delimitación del Plan General del 86, que es la del texto refundido vigente, excluyendo el Cerro del Colorado y la urbanización de la comunidad de propietarios Vega del Jaque o Vega del Colorado del término de Marbella. Se queda sin clasificar todo ese suelo, es ese bocado del que hemos hablado en otras ocasiones, ese bocado al término municipal, alterando el límite del texto refundido, que es el texto vigente en esa zona. Muy bien, entonces ahora mismo nos encontramos en que la situación es básicamente se han tenido que seguir unos pasos acordes a la legalidad para algo que estaba antiguo, así un poco como resumen y que yo lo pueda entender, nuestra audiencia así con quizá un lenguaje más coloquial. Tenemos un plan que es demasiado antiguo, lo tenemos que actualizar al día de hoy, y usamos el del 86. Hasta ahí bien, ¿verdad? Uno de los procesos o uno de los últimos procesos o pasos a seguir es, en todo caso, corregir cositas en donde nos hemos equivocado, pero en donde, como usted bien ha dicho, no hay lugar a duda. Sin embargo, lo que se quiere en este caso es algo que no da lugar a duda, o sea, algo que sí da lugar a duda, ponerlo como si fuese un error. ¿Es a donde vamos a llegar? ¿O la situación Efectivamente, actual? se entiende que cambiar esa línea de delimitación de plan general vigente
no se puede hacerse mediante una corrección de errores. Es un documento que está aprobado y entendemos en todo caso que ese sería un error estructural que afecta a la estructura del municipio. No puede ser de otra forma y que no debe tratarse con una simple aprobación en pleno, y tenemos que contar con que ninguno de estos documentos, ni el texto refundido, ni esa corrección de errores del texto refundido que va a pleno el viernes, ni el siguiente punto, que es la adaptación a la LOA, que recoge ese movimiento de la línea límite del plan general vigente en su texto, eso ya no vuelve a pasar ni por exposición pública ni por informe de ningún tipo de ningún estamento como es la Junta de Andalucía. Ese documento se aprueba definitivamente si sigue la cosa tal como está el viernes y se queda aprobado. Nadie puede comentarle nada. Bueno, ya en posterior hay temas de impugnación y demás que podrían hacerse, pero hablo del procedimiento administrativo normal. Claro. ¿Nos recuerda esto un poco, bueno, a ver cómo lo planteo, porque tampoco no soy experta como usted en temas urbanísticos, pero voy a intentar formular la pregunta lo mejor posible. ¿Nos estamos acercando peligrosamente a que la situación con el plan del 2010 ocurrida en el 2015 se vuelva a repetir, si esto sigue adelante? Si estos documentos, al final, alguien entiende que se le están conculcando sus derechos, incluidas las administraciones o los distintos grupos, y se impugna, el documento dentro de unos años, sabemos que esto va muy lento, claro, se declara nulo, al igual que el plan general del 2010, pues volveremos a estar en el punto de inicio con el plan general del 86 en papel y sin este texto refundido y sin la adaptación a la LOA hechas. Vale, o sea, volveríamos atrás, perderíamos el tiempo, el dinero invertido, obviamente, de todos los contribuyentes y bueno, y el esfuerzo puesto por todos los técnicos y técnicas de nuestro ayuntamiento. Sería un poco la verdad es que lo que se trata, y eso fue lo que siempre intentamos en nuestro momento, cuando nos tocó llevar esto hacia adelante, es tratar de hacer las cosas con la máxima seguridad posible. Es verdad que los documentos siempre están expuestos a que alguien entienda que se están conculcando su derecho o que quiera impugnarlo. Eso siempre uno está expuesto. El problema es tratar de dar la máxima seguridad y, por supuesto, la máxima transparencia. Nosotros intentamos siempre que los documentos fueran expuestos siempre antes, siempre contárselo a los grupos municipales, siempre tratar de tener diversas jornadas en las que poder explicarlo a los distintos sectores, que todo el mundo realmente supiera cuando se llevara ese documento a pleno qué era lo que se estaba aprobando. Yo creo que abrir el urbanismo de esta forma a la gente al final pues hace que la gente entienda mejor cómo son los procesos y una vez que tú entiendes mejor esos procesos tiende a la normalidad. Y yo creo que eso pues ahora mismo se ha perdido. Nosotros, como no puede ser de otra forma, pues miramos los puntos cuando van a ir a pleno, nos dan la documentación en el tiempo estricto, que nos la deben dar por comisiones antes, pero no hemos tenido ningún encuentro con el equipo de gobierno para explicarnos esto. Es más, y todavía es más grave, hemos escuchado en medios de comunicación que hasta parte del equipo de gobierno, como es Opción Sanpedreña, desconocía este documento y que se había enterado por los porque medios. Lo habíamos contado. Con lo cual yo entiendo que son temas, además que es un tema muy sensible en la ciudad, porque tú puedes tratar de decir, es que voy a hacer una corrección de errores y he metido, es verdad que se me ha ido una línea y puede ser que no sea una corrección de error, pero es que justo esa línea, ese trozo del municipio es muy sensible en nuestra ciudad, porque el plan general del 2010 lo tenía incluido en una de esas aprobaciones provisionales que, por cierto, está en estudio, está en investigación en los juzgados sobre un posible cambio de planos de última hora en esa segunda provisional, en parte del procedimiento. Es en ese estudio que se está en investigación en los juzgados donde esa línea también se cambia. La recoge el Plan General 2010 movida, se declara nulo el Plan General del 2010 y es una zona en la que, en base a cuando se estaba trabajando con el Plan General del 2010, se intentó cambiar ese límite en 2 ocasiones. No olvidemos, hay que dejar muy claro, y eso es algo que yo creo que hemos repetido muchas veces y que la gente lo tiene claro. Aquí hay una delimitación de término municipal
que es muy antigua, de 1873. Y ese es nuestro término municipal. No olvidemos que ese es el válido. El Plan General del 86, en el año que se hizo y hecho en papel, en tinta vegetal, claro, hay una parte de esa línea que la recoge todavía haciendo nuestro término municipal más grande. Un poquito más grande, sí. Sí. Todos sabemos que la válida es la histórica. Pero ¿qué ha ocurrido con este movimiento de línea de plan general vigente? Que en otras ocasiones, como ocurrió en 2010, pese a que la válida era la de 1873, dio pie a un ayuntamiento, el Partido Popular, de nuevo María Ángeles Muñoz como alcaldesa, dio pie a querer instar una alteración del índice, una modificación del índice de la histórica. O sea, esto nos puede llevar estos movimientos que se están haciendo ahora, que todo el mundo muchas veces te repite, no, pero la histórica es la que vale, sí, pero es que justo un movimiento similar a este, de cambiar la línea del plan general, dejando en Benavís esa urbanización y el Cerro del Colorado, fue la que dio pie a partir del año 2010 a tratar de hacer una alteración del índice primero y posteriormente otro procedimiento de alteración del índice también, archivado por la Junta de Andalucía y que tiene recurrida esa urbanización. Y el Ayuntamiento de Benavís, lógico, porque le están quitando terrenos que él quiere que sea suyo y quiere que le paguen el IBI allí en su municipio. Con lo cual, esto no es cualquier cosa, no es un movimiento al azar que voy a poner la línea aquí porque había una alegación que no sé cómo cerrarla y el cierre es verdad que lo vamos a hacer así en horizontal porque esto que es una zona muy sensible, que sabemos que ha dado problemas en otras ocasiones y que en otras ocasiones haber movido este límite de plan general, pese a que la histórica es la que vale, ha llevado al Ayuntamiento de Marbella, gobernado por el Partido Popular y María Ángeles Muñoz, a tratar de cambiar la línea verdadera a esa movida de plan general. En el 2010 lo hizo y este movimiento lleva el mismo camino de ser lo mismo. Bueno, vamos a ver, ha comentado usted pleno, procedimientos, y aquí es donde yo le pregunto directamente, ¿qué pasos? Y además, y también nos ha dicho que cuanto más explicamos, más transparente y más se normalizan los procesos de, en este caso, nuestro ayuntamiento. ¿Qué pasos deben seguirse para que un asunto se lleve a pleno? Y en este caso en concreto, ¿por dónde ha pasado la cuestión de las lindes para que tenga cabida en el pleno de este próximo viernes 27, si no me equivoco? Bueno, pues el proceso para que un punto pase a pleno es presentar la documentación en el ayuntamiento, en el área que está para ellos, se presenta en secretaría y tiene unos plazos, todo tiene unos tiempos para que pueda entrar en el orden del día de comisiones. El pleno, vamos a empezar por el final, el pleno es el último viernes de cada mes. Un viernes antes son comisiones informativas, que es donde se decide qué puntos van a pleno. Y unos cuantos días antes es cuando se hace el orden del día de esas comisiones y se nos aporta a los grupos de la oposición la documentación. Los puntos deben estar unos días antes para que el secretario pueda verificarlo, informarlo de manera formal y que vayan a esas comisiones. Las comisiones se nos reparten la documentación a los grupos estudiamos las propuestas y en ese viernes de comisiones informativas, donde están representados todos los grupos municipales de la oposición y el equipo de gobierno, ahí es donde se vota qué puntos van a pleno y qué puntos no. En este caso, estos dos puntos, con el voto favorable de los miembros del equipo de gobierno del Partido Popular y de Opción Sanpedreña, que están representados en esa comisión, pues se dictaminó, es la palabra que se utiliza formalmente, se dictamina el punto y entonces se decide que vaya a pleno. Vale. O sea, dictaminar es como aprobar, efectivamente, en lenguaje más coloquial. Efectivamente, los puntos que van a pleno tienen que dictaminarlo en la comisión. Se aprueba en la comisión, se dictamina favorablemente y entonces ese punto ya se mete en el orden del día para el pleno y allí es donde se debate y allí es donde se vota también la propuesta. O sea que hay como dos votaciones. ¿Es un factor importante que OSP haya hecho posible la dictaminación, es decir, la aprobación de este punto en la comisión, para que se lleve a pleno? Si OSP no hubiera estado a favor de este punto en la comisión, este punto no hubiera llegado al pleno. Vale, entonces eso ya es un factor de peso, considero, para que este debate continúe, ¿no? Normalmente, pues tú tienes una idea en comisión
de qué puntos quieren que entre o no, en el sentido de la votación. Es verdad que el equipo de gobierno normalmente está cerrado, compacto, y lo que quiere es que entre los puntos de gobierno. No olvidemos que otro tema es que el Pleno tiene una división en partes. Una parte primera se tratan asuntos de gobierno que propone el equipo de gobierno, y luego hay otra parte que son las propuestas de los grupos municipales, y ahí presentan propuestas pues todos los grupos de la corporación, todos los grupos, no solo la oposición, presentan grupos todos. Pero en las de gobierno, pues se supone que el equipo de gobierno debe estar pues unido para ello, pero no olvidemos que lo que acabamos de decir, que Opción Sanpedreña, o así lo he leído en prensa, no sabía de esta corrección de errores hasta qué punto llegaba. Entonces, yo creo que por responsabilidad, porque es verdad que por responsabilidad todos queremos apoyar a los puntos de urbanismo. A mí me hubiera gustado en mi etapa de gobierno que el Partido Popular por responsabilidad hubiera apoyado los temas de urbanismo también, y así se lo he comentado en muchas ocasiones. Por responsabilidad hay que sacar esto hacia adelante. Os he expuesto el tema, lo habéis visto con los técnicos en la delegación, en las exposiciones que hemos hecho en la sala de prensa, efectivamente. Sí. Sabéis que esto es bueno para la ciudad. Habéis podido preguntar lo que habéis querido conveniente a los técnicos. Políticamente yo podía resolverles las dudas que quisieran, pero ahí estaban los técnicos que habían hecho el documento, y siempre los han tenido a disposición para poder explicarles lo que sea. Y luego les pedía por responsabilidad de sacar los puntos hacia adelante, y jamás tuvieron la diferencia de sacar ningún punto urbanístico adelante. Pese a ser todo facilidades, pese a ser bueno para la ciudad, para no estancarnos otra vez, pese a todo, nunca quisieron apoyar estos puntos, es lo que me está contando usted. Efectivamente. Y yo entiendo que tanto Manuel Osorio como Rafael Piña, por responsabilidad, quieran sacar estos temas adelante, además, cuanto más formando parte de este equipo de gobierno. Pero es verdad que yo creo que no todo vale, y que también hay que tener responsabilidad con el interés general y con los ciudadanos a los que representamos. ¿Y no choca bastante con su posición durante, no sabría decirlo, desde luego 2 años, 4 años anteriores, 6 años, y si no alguno más? ¿No choca bastante esta posición actual con la que mantenían antiguamente, y sobre todo antes de la moción de censura? La verdad es que, y hablo sobre todo Rafa, porque Rafa sigue estando, nosotros seguimos a la plataforma de cerca, y Rafa también está pendiente, y en todo momento, en el transcurso del tiempo, cuando hemos tenido que luchar por la integridad de nuestro término municipal y de nuestro municipio, Rafa siempre ha estado ahí luchando y peleando por mantener ese límite. Por eso, y hace una semana que nos vimos aquí, yo tenía confianza en que es verdad, porque es verdad que el tema es complicado, porque es un tema de hace mucho tiempo, es documentación muy antigua, es documentación que ya prácticamente no la puedes equiparar a cómo se tramitan ahora los procedimientos. Pero lo que tenemos que tener claro es que nosotros, que somos los que estamos representando a los ciudadanos en el ayuntamiento, que formamos esta corporación, somos los que tenemos que luchar por nuestro término municipal, porque ningún municipio vecino se lleve suelo que no le corresponde, y no podemos entregárselo así sin más, con una corrección de errores que es un procedimiento que ya digo que solo tiene una aprobación en pleno, que no. Yo creo que hay que trabajar, y que hay que tratar de por supuesto, Benavís va a protestar, y quizás la urbanización, los que protestan siempre son esa urbanización y Benavís, pero es que el resto de los ciudadanos está protestando porque mantengamos esa línea de nuestro municipio. Yo creo que nosotros tenemos que representar a esos ciudadanos y pelear por nuestro término municipal. Y vuelvo al tema de Opción Sanpedreña, y Rafa siempre lo ha hecho. Y digo Rafa porque es de los dos, que Manolo también estaba por ello, pero digo Rafa porque es el que más estaba cerca con la plataforma, pero no sé por qué ahora duda. No entendemos por qué ahora duda, después que es un proceso que él conoce bastante bien.
Es que justamente, señora Pérez, me ha quitado usted mi siguiente pregunta. Realmente, y se la voy a formular tal cual, la semana pasada usted justamente, me lo ha dicho, pero yo lo pongo en valor, defendió al señor Piña y también al señor Osorio, defendió o creyó en que defenderían la posición y los intereses de San Pedro. ¿Se mantienen en la misma posición? ¿Ha aclarado el señor Piña además su posición claramente? Sé que me repito y que es muy redundante, pero ¿ha dejado claro cuál es su posición y lo que va a votar en el pleno del 27? Y luego se sustentan las declaraciones crédulas y de, bueno, que no tenía ni idea, que entiende que todo esto es favorable. Sé que son muchas preguntas, pero cuénteme un poco. Bueno, yo espero que en los días que quedan de aquí al pleno, pues Opción Sanpedreña realmente se abstraiga de todo, porque es verdad que ahora debe tener pues muchas ideas encontradas, pero se abstraiga y realmente piense en el interés general de los ciudadanos del municipio y él, como teniente alcalde de San Pedro, yo creo que debe abstraerse y pensar en ello realmente y en luchar posteriormente con el proceso que vaya viniendo de esto, pero luchar pensando que realmente está haciéndolo por el interés de los vecinos. Yo creo que él lo está reconsiderando y es verdad que está tratando de buscar esa justificación que le aporte una tranquilidad a la hora de que si ejerce la votación realmente sepa que está votando. Pero es un tema, como comento, que lo tenía muy claro anteriormente y no sé por qué habrá duda, porque por parte del equipo de gobierno hemos escuchado, por parte de la delegada de Ordenación del Territorio ahora, de Kika Caracuel, hemos escuchado versiones de todo tipo y eso es lo que también confunde. Confunde no sé si es que trata de confundir en general, pero es que también está confundiendo a sus socios de gobierno. Primero le ha dicho que la culpa la tiene la Junta, que la Junta es la que pide que se cambie esa línea, pero yo por más que leo el texto de lo que pide la Junta, es verdad que no, una cosa no lleva a la otra. Por más que leo lo que le pide la Junta, lo único que dice es que en el dibujo de la adaptación, que no dice que tenga que corregir nada, ni se mete en el texto refundido. El texto refundido la Junta no se mete. Solo dice que en el de la adaptación, que había dibujadas 2 líneas, la histórica, que es la que sabemos todos, que es la que vale, y esa que comentamos del límite del Plan General del 86. Que es un poquito más para Benavides. Que es un poquito más. Que nos metemos un poco más. Venga, vale. Pues que de esas 2 líneas... Que decidiesen. Que deje la del Plan General vigente. La histórica todos sabemos que es la que vale. Quita la del dibujo, todos sabemos que es la que vale. Y recordamos que también tenemos que recordar lo que nosotros, cuando pasó esa adaptación por pleno, ese documento la primera vez por pleno, dijimos que dentro del pleno que se iba a llevar la aprobación definitiva, íbamos a llevar la formulación de una modificación para el límite del Plan General vigente, llevarlo al límite histórico. Y eso es algo que votamos como equipo de gobierno y, por supuesto, sin el apoyo del Partido Popular. El tema es que si escuchamos las declaraciones de la señora Caracuel, pues lo que comento, va liando a los ciudadanos, pero es que va liando también a sus socios de gobierno. Primero diciendo que la culpable es la Junta. Y después que aparece, porque nos damos cuenta en las alegaciones que se llevan también a pleno con ese documento, que hay una alegación de la comunidad de propietarios Vega del Jaque, de esa Vega del Colorado, en la que piden que se vuelva al límite ese que comentamos, que los excluye del término municipal de Marbella y que se cambie también en el texto refundido. También hay otras alegaciones que hablan de que se mantenga ese término municipal y que la que valen son las históricas y que lo que hay que hacer es cambiarlas del refundido a las históricas. Y esas no proceden. Esas se ponen como que no proceden porque, claro, estamos en la adaptación, no estamos en el texto refundido. Pero, sin embargo, esa alegación de Vega del... Las otras 2 sí nos valen, o sea, las unas nos valen, otras no. Esa sí se cuenta, se acepta y en base a eso hay que cambiar ese límite. O sea, primero era la Junta, después era la alegación y después hemos escuchado ya barbaridades de todo tipo, como que el plano que se ha visto en las redes y demás, ese plano no se sabía de dónde venía. Y ese plano es de la documentación que nos aporta el equipo de gobierno.
Con lo cual, también lo he escuchado yo, sí. Yo creo que en vez de aclarar, lo que están es enredando desde la Delegación de Ordenación del Territorio, pero es que es normal, es muy difícil justificar que vas a cambiar tu límite de plan general vigente en una zona tan sensible como es la urbanización donde vive la señora alcaldesa, una zona que has intentado cambiar en repetidas ocasiones y que se han archivado todas. O sea, que es que no es una zona que no tiene problemas, es una zona muy sensible. Es una zona muy sensible y hay que explicarlo muy bien. Si tú crees que es así, hay que explicarlo muy bien y muy claro. Pero como es muy difícil de justificar, pues yo creo que enredar es lo más fácil. Enredo, y al final pues estás enredando hasta tus propios socios de gobierno, que no tienen claro por qué se ha hecho ese cambio y por qué se tiene que llevar esa corrección de errores. Yo vuelvo a instarle, como este programa se emite previo a que sea el pleno, pues vuelvo a instar de verdad a Opción Sanpedreña y a los compañeros de corporación, Rafael y Manolo, que reconsideren y que sigan en la lucha que tenían anteriormente cuando estábamos en el gobierno y anteriormente cuando éramos también oposición juntos, y que vuelvan a rememorar esa idea que le llevó a esa lucha para ponerlos en situación ahora. Es curioso porque de hecho una de mis preguntas que ya es cuál era de todas las historias que hemos escuchado estos últimos 7 días, cuál era la más rocambolesca. Todas lo son por lo que me acaba de decir. Quiero hacer una pequeña puntualización y creo que nuestra audiencia es suficientemente sabia y tiene conocimiento suficiente para un poco imaginarse el mapa de África y ver cuando una frontera o una línea divisoria entre territorios está marcada por el hombre, como es el caso del último mapa, que es muy, muy claro y se ve como una Z, y cuando las fronteras o las divisiones entre territorios son naturales y bueno, pues se usan el relieve natural de nuestro territorio. Sería un poco el caso del Cerro del Colorado, ¿no? Sería un punto... antes efectivamente se llevaban las cosas, ¿no? Con esos mojones, claro, ¿no? Del punto del cerro tal a no sé dónde, sí, pero es verdad que líneas quebradas... Era más natural, no eran líneas rectas como tajadas. Y bueno, no olvidemos que es que además la que se propone deja el término en base al plan general vigente abierto. Lo deja abierto, es que no saben cómo cerrarla. O sea, que ni siquiera es una Z, así es que esa zona tiene un color incluso distinto, porque es que es una zona totalmente que aleatoria, que no saben cómo se cierra, no saben. Entonces, pues el vecino que justo le pille la línea encima, pues lo mismo también dice que porque no lo dejan también en Benavís, que allí se puede construir y aquí no. ¿Sabes? Que porque esa línea va así y no va hacia arriba, que entonces ese terreno también puede construir. Claro. Yo creo que no está claro para nada, porque lo han tratado de enredar de tal forma, nosotros lo tenemos muy claro, y lo que sí pienso es que si no está claro nos vamos a sacar, entiendo que no debería salir esto hacia adelante hasta que no esté totalmente claro. Y yo sé que Opción Sanpedreña se lo está pensando, porque ya en comisiones dijo que iba a emitir un voto particular en estas dos cuestiones, y el voto particular se ha entendido que debe ser una enmienda en el Pleno. Con lo cual, el texto que ellos han incluido para tratarse se hará como una enmienda, y esa enmienda, en definitiva, lo que pide es de dejar sobre la mesa el punto, que significa que no se va a votar en ese pleno, sino se llevará de nuevo al pleno siguiente. No sé si esto, al final, Opción Sanpedreña seguirá queriendo hacer esto para tratar de tener esa seguridad por responsabilidad en lo que votan, o ya en el pleno lo tendrán resuelto y no querrán seguir con esta enmienda hacia adelante. Se nos está acabando el tiempo, apenas tenemos unos minutos ya, siempre se nos queda corto, y este tema es jugoso y se puede sacar muchas dudas, pero bueno, ¿qué nos estamos, como resumen final de las posibilidades? ¿Qué nos estamos jugando con esta votación? ¿Qué se juega el municipio? ¿Qué se juega Marbella, el municipio de Marbella? Y siendo un poco pesimistas, ¿podría llegar a ser irremediable? Bueno, nos estamos jugando cambiar nuestro término municipal en lo que he comentado, lo de ahora. Todos estamos de acuerdo en que nuestro límite oficial es el histórico y es el que es, pero haciendo este juego de líneas con el plan general,
vigente, esta corrección de errores sin venir a qué, de un texto que tenemos ya vigente, que tiene nuestro término municipal completo, nos va a llevar en definitiva en el futuro a otro proceso de alteración del INDE o de alteración de este límite histórico, con lo cual yo creo que nos estamos jugando que nos dé Benaví un bocado de 170.000 metros cuadrados de suelo. Y vernos otra vez pero además poniéndoselo el Ayuntamiento de Marbella en bandeja, que no es que no es que nos lo ha quitado Benaví porque ha jugado bien y ha luchado por su territorio. Es porque yo no he luchado por lo mismo. Es porque Marbella se ha entregado. Marbella ha decidido que es un error nuestra línea y que le damos 170.000 metros cuadrados de suelo a Benaví. Eso, nos estamos jugando eso. Que no es poco. Que no es poco. Y podría llegar a ser remediable y para siempre en caso de que así se sentenciase o... Este es el camino que nos puede llevar a eso, evidentemente. Estamos en ese camino ahora. Bueno, como sí es cierto que estamos acabando, pero me gustaría, y puesto que hemos mencionado el pleno de este próximo viernes, ¿cuáles son las mociones que piensa llevar, aparte de tratar este tema, obviamente? ¿Hay alguna moción que vaya a llevar el Grupo Municipal Socialista y que sea de interés para nuestra audiencia? Bueno, nosotros llevamos 3 propuestas que son las que podemos llevar y en el camino que iniciamos de renovación de la ciudad en cuanto a infraestructura, en cuanto a mejora de mobiliario urbano, en definitiva renovación, accesibilidad, pues llevamos en este caso una calle de Nueva Andalucía, la calle Jorge Manrique, y se lleva en el mismo sentido que hemos llevado otras calles, como es la Avenida del Trapiche, y renovaciones que entendemos que son absolutamente necesarias, que nosotros teníamos planteadas en nuestra etapa de gobierno, que hemos intentado por todos los medios que se incluyeran tanto en los presupuestos como en el uso que van a hacer del remanente, y no se ha hecho. Y pues volvemos a instar al equipo de gobierno a que esta inversión, que ya estaba estudiada, se trataba de 9.500 metros cuadrados de superficie, una inversión de casi 2 millones de euros, 1,8 millones de euros, que trataba, como siempre hemos dicho eso, de mejorar infraestructura sobre todo y luego de renovar la parte superior, y esta actuación estaba incluida en una serie de actuaciones que se estaban realizando en la zona, como era Tiso de Molina, y lo que era pues era incrementar y seguir tratando pues la continuidad de arreglo en la zona de Nueva Andalucía para transformar la zona de la Campana. Y entendemos que ya que no lo han incluido ni en los presupuestos ni se ha utilizado el remanente, queremos que no se olvide y queremos que, por ejemplo, pues los 6 millones de la Patrica, que son fondos incondicionales de la Junta de Andalucía, pues que piensen que una de las posibilidades pues sea esta renovación, que entendemos que es importante. Esperamos el voto favorable de todos los grupos. Después llevamos otra propuesta que va en el sentido del techo de gasto. Esta es un poco más... no es tan directa como las obras, pero entendemos que es importante porque siempre las administraciones municipales, las administraciones locales sufren mucho con el techo de gasto porque les impide poder invertir en los ciudadanos, que en definitiva en obras, por ejemplo, que les repercuta directamente a la ciudad, puesto que tenemos, como bien se dice, no tenemos un techo, se tiene un techo por encima del cual ya no se puede gastar, pese a que el ayuntamiento tenga dinero para hacer esas inversiones. Entonces, esta flexibilidad del techo de gasto es algo por lo que se ha luchado mucho, siempre se ha estado comentando en esa posibilidad de que las administraciones locales que se encuentren con superávit presupuestario y que tengan un control, ¿no?, de una deuda, la deuda planificada, como es el caso del Ayuntamiento de Marbella, que ya se encargó Pepe de tratar de tener pues toda esa deuda planificada y eliminó todo lo que pudo para tratar de estar pues eso en superávit, tratar de poder tener acceso a una flexibilidad en cuanto al techo de gasto. Pues en el Consejo de Ministros del 20 de julio se aprobó el techo de gasto ya para el 2019, para el año siguiente. Y lo que se trata es de que se tenga el margen de las administraciones locales, un mayor margen de inversión, con lo cual entendemos que es una propuesta positiva, que es verdad que se aprueba en el Consejo de Ministros, pero que es el Senado quien lo tiene que validar. Y todos sabemos que el Senado todavía tiene mayoría absoluta
del Partido Popular, con lo cual lo que le pedimos es que se inste al Senado a que no, por favor, que no bloquee esta propuesta en el Senado, que no se bloquee allí, que sobre todo el Partido Popular que pueda hacer fuerza allí, que vote a favor de esta propuesta del techo de gasto para que los municipios, las administraciones locales, en definitiva esta administración local que ahora mismo está gobernada por el Partido Popular y César Pedreña, que es un partido... Tenga más opciones. Efectivamente, tenga más opciones. Cuanto más la señora Muñoz, que es también senadora, yo creo que debe defender... Y que se lo ha saltado el techo de gasto en 36 millones, ¿no? Sí, que dice que se lo va a saltar. Yo creo que esta es una propuesta que no puede votar en contra en el Senado. Claro. Más que nada por el interés de los ciudadanos de Marbella, San Pedro, del municipio donde es alcaldesa. Con lo cual, instamos a que por favor en el Senado se vote favorablemente esta propuesta, que también esperamos que aquí esta corporación y todos los grupos estén a favor. Y luego llevamos una moción sobre animales de compañía, para que se facilite todo lo posible. Sabemos que hay animales abandonados, que tenemos perros abandonados, sabemos que está ahí la AAA trabajando por ellos con mucho tesón. Pero es verdad que pedimos en esta propuesta que el ayuntamiento que llegue a un acuerdo, ¿no?, para cubrir pues los gastos de vacunación, de colocación de chip, de la cartilla sanitaria, de los perros abandonados que quieran ser adoptados. Y es como una ayuda para las personas que definitivamente quieran darle una buena vida, ¿no?, a esos perros que se encuentran ahora abandonados y que necesitan mucho cariño y que luego nos aportan tanto cariño, pues darle como un incentivo, ¿no?, que el ayuntamiento colabore y que facilite pues este tema. Yo creo que son 3 propuestas interesantes y que esperamos que salgan hacia adelante. Ya veremos si al final salen o no. Hombre, 2 creo que son de... No, 2 no, las 3 son de justicia social. La última realmente sería difícil que no saliese adelante, porque bueno, no tenemos pregunta, ya no tenemos pregunta personal, se me acaba. No me da tiempo, pero sí le voy a preguntar, ¿qué nos va a contar esta noche a las 8 de la tarde en la sede del Partido Socialista Obrero Español de Marbella, Marqués del Turia número 8, ¿qué nos va a contar acerca de lo que nos hemos dejado otra vez en el tintero, que habrá sido un montón, sobre las lindes? Bueno, yo creo que como hemos comentado y comentamos en repetidas ocasiones con lo de la transparencia, yo creo que hay que explicar a los ciudadanos qué es lo que vemos que está ocurriendo y, por supuesto, como socialista y como militante socialista, pues le debo a mis compañeros una charla con ellos desde el punto de vista que se está trabajando en el grupo municipal. Así que allí estaré para hablar con ellos. Pues esta tarde-noche tienen a la señora Pérez Ortiz, la doña Isabel Pérez Ortiz, en la sede del PSOE explicando un poco más ampliamente y quizás sin la presión de las cámaras y de las preguntas tan incisivas, el tema de las lindes, todas las cuestiones que puedan tener, están más que invitados e invitadas, así como a la moraga socialista del viernes que viene, viernes después del pleno, por la tarde a las 8:30, en la Playa del Cable. Bueno, pues es la moraga socialista como cada año, como cada verano, en donde nos gusta celebrar la llegada del verano, compartir con compañeros y compañeras, y bueno, pues ahí están. Sin más, señoras y señores, señora Pérez, muchas gracias por acompañarnos otra semana más hablando de este tema que es escabroso, ciertamente. Bueno, nos gustaría no haber tenido que retomar este tema, eso está claro. No queremos aprovechar las circunstancias, que no nos hubiera gustado tener que volver a hablar de este tema. Pues la verdad que sí. Igualmente, muchísimas gracias, señora Pérez, y a todos ustedes y a todas ustedes, muchísimas gracias. Como cada semana les digo, espero tenerles la semana que viene, en 7 días, detrás de esa pantalla. Gracias.